estamos reiniciando, ¿no es cierto? Porque tuvimos un pequeño problema en la señal del internet. Muy bien. Entonces, hermanos, decíamos que estamos hablando de lo que ocurrió por allá en 1956 y 1957. Y estamos presentando lo que ocurrió en el contexto esa relación que tuvieron los adventistas con los evangélicos, que dio resultado a unas doctrinas falsas tomadas de los evangélicos. Hoy nos corresponde seguir revisando la segunda pregunta. Ya dijimos hace 8 días que el primer problema o una de las preguntas que cambiaron esa doctrina fue la expiación completada en la cruz. La expiación se terminó en la cruz o Cristo continúa haciéndola en el lugar santísimo. Hermanos, yo quisiera, antes de continuar respondiendo la segunda pregunta, porque esta pregunta ya la respondimos, ¿no es cierto? Ya la respondimos. Y es la pregunta 30, ¿sí? Solamente por repasar, vamos a agrandar un poquito aquí. Y entonces entendamos la pregunta que está aquí en la 349 del libro original, pero que en el libro Preguntas sobre Doctrina aparece como la pregunta número 30. Miren lo que les preguntaron. Los adventistas del séptimo día son acusados con frecuencia de minimizar el sacrificio expiatorio consumado en la cruz, reduciéndolo a una expiación incompleta o parcial que debe ser complementada por el ministerio sacerdotal de Cristo. Eso es lo que cree el adventismo, ¿cierto? Bueno, nosotros creemos que la expiación no terminó en la cruz y que el Señor está haciendo expiación desde el año 31, cuando Él ascendió al cielo, ¿no es cierto? Y el libro de Hebreos, hermanos, presenta al Señor Jesucristo ingresando al lugar santo, ¿sí? Ingresando al santuario celestial, y lo presenta de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, lo presenta iniciando el juicio investigador, y 7 también, en el cielo a partir de 1844. Entonces el Señor pasa su primera fase de la expiación o el primer momento de la expiación en el santuario celestial, pasa en el lugar santo y luego pasa al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador. Esta es una doctrina que uno siempre ha creído. ¿Y cómo fue revelada la doctrina del juicio investigador? ¿Cómo fue revelada? ¿Al azar? ¿Fue porque se le ocurrió a alguien? ¿Cómo fueron reveladas las doctrinas del adventismo alrededor de 1844? ¿Qué dice la profeta? Ella dice que su esposo Jaime White, ¿sí? El pastor José Bates, el pastor Hiram Edson, el hermano Pierce, que le decían el padre Pierce, y otros que eran perspicaces, nobles y estudiosos de la palabra de Dios, dice que pasaban horas y noches enteras estudiando la palabra de Dios. Y que cuando llegaban a un punto donde ya no entendían y no podían más, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo descendía sobre ella y les mostraba con claridad la luz que les era revelada para seguir adelante. Y así fueron dadas las doctrinas del adventismo a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es lo que se ha creído siempre, que está en consonancia con las Sagradas Escrituras. Pero, lamentablemente, pasó el desastre. Entonces preguntaron, ¿es cierta esta acusación?
¿Afirma la señora White que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial? Miren la pregunta. ¿Afirma la señora White que Cristo esté ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial? Por favor, expliquen la posición que tienen ustedes e indiquen dónde difieren de otros con respecto a la expiación. Era un desafío para los adventistas responder la pregunta. Si respondían la verdad, ¿qué iba a pasar? Secta y no eran cristianos. Entonces tenían que cambiar la doctrina, ¿sí? Tenían que cambiar la doctrina. Entonces, hermanos, nosotros explicamos la vez pasada qué implica aceptar que Cristo terminó la expiación en la cruz. ¿Qué implica? Implica que Daniel, que 1844, Daniel 8:14 y la obra de Cristo en el lugar santísimo quedan anulados. ¿Sí? Si ya la expiación se terminó en la cruz, ¿qué implica eso? Que ya el Señor Jesucristo no está haciendo expiación en el cielo. ¿Y dónde queda Hebreos? Hebreos 8, Hebreos 9, del 24 al 27. ¿Dónde queda la palabra de Dios cuando dice que el Señor entró en el lugar, en el cielo, en el santuario, a ofrecer su propia sangre? Que los 10 mandamientos en el lugar santísimo no son importantes. ¿Por qué? Porque si no hay santuario en el cielo, si no hay santuario, no hay lugar santísimo, ni hay arca, ni hay ley, ni hay sábado. Y también que el surgimiento del pueblo, del movimiento adventista de 1844 es incorrecto, que no era necesario y que es irrelevante. Y también que Elena de White entonces venía a ser una falsa profeta, porque ella enseñó que el juicio investigador empezó en 1844 en el libro El juicio investigador del conflicto de los siglos. Y también que entonces el adventismo del séptimo día no tendría razón de ser. Si nosotros no creyéramos en lo que creemos como adventistas, entonces, ¿qué seríamos? Evangélicos. Evangélicos. Porque los evangélicos tienen la Biblia, pero no aceptan la doctrina del santuario. Los evangélicos tienen la Biblia y no aceptan el cierre de la gracia. No aceptan el sábado. No aceptan la ley de Dios. Y no creen en el mensaje de los 3 ángeles. No creen en la marca de la bestia. No aceptan la reforma pro salud. ¿Seríamos evangélicos o católicos? Ese es un problema serio. ¿Sí? Y entonces, allí, hermanos, explicamos lo que pasó, lo que pasaba, y dijimos que de acuerdo al libro de Levítico, donde se explica el gran día de la expiación, el sacerdote, ¿en qué momento terminaba la expiación? En el momento en el altar, de hacer expiación en el altar, o esa sangre la tenía que llevar al lugar santo durante el año, una vez al año al Santísimo, una vez al año entrar al lugar santísimo, hacer expiación por el lugar santísimo, luego por el santo y luego por el altar. Y ahí terminaba la expiación. ¿Sí? Para el evangélico, la expiación termina en el altar del sacrificio. ¿Sí? Y ellos se basan, ¿sí? Solamente en el texto donde en Levítico 4:31 dice, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová, y en esto se basan. Así hará el sacerdote expiación por él, y será
perdonado, pero no siguen leyendo lo que dice después. E ignoran Levítico 16 e ignoran el Levítico 23. Aquí está escrito, ¿sí? El día de la expiación y lo que hacía de la expiación el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Se ignora eso. Entonces se acepta que la expiación terminó o terminaba en el altar, terminaba en la cruz. Bien, hasta allí nosotros llegamos respondiendo la pregunta. ¿Se completó la expiación en la cruz? Hermanos, la respuesta no solamente se dio para los evangélicos, sino que también se dio en el libro original en inglés de Preguntas sobre Doctrina, de que la expiación terminó en la cruz. Y a este libro de Los Adventistas Responden a Preguntas sobre Doctrina, le nació un hermano. Y ese hermano se llama Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Y en ese libro, en la página 300, ¿qué? En la página 351, hablando del ministerio de Cristo en el santuario celestial, se lee textualmente lo que voy a leer. En la cruz, la pena que merecía el pecado de la humanidad fue plenamente pagada. La justicia divina se mostró satisfecha. Desde una perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor de Dios. La expiación o reconciliación se completó en la cruz, tal como lo predecían los sacrificios, y el pecador penitente puede confiar en esa obra que nuestro Señor completó. Hermanos, este libro es el libro que se le entrega al miembro de iglesia cuando se bautiza. Es el credo adventista. Y ahí se acepta que la expiación terminó en la cruz. Entonces no era solamente adaptar un vocabulario para responderles a los evangélicos, sino que era un cambio sustancial en la doctrina que permanece 56 años después de que se hizo. Apostasía omega. ¿Sí? 65 años. Muy bien. Acá hay algo subrayado, Daniela, por favor, si podemos agrandar. Dice, tal como la muerte expiatoria de Cristo reconcilió al mundo con Dios, así también su mediación o la aplicación de los méritos de su vida sin pecado y su muerte en nuestro reemplazo hace que para el creyente la reconciliación con Dios llegue a ser una realidad personal. Entonces, para el adventista, como la expiación terminó en la cruz, ¿ahora qué hace Cristo en el santuario celestial? Solamente que aplica los beneficios de esa expiación que terminó en la cruz. Bueno, aquí también mostramos en esta guía de estudio de la escuela sabática sobre la expiación y la cruz de Cristo. Ahí terminamos. Entonces hoy vamos a continuar respondiendo la segunda pregunta de esas 4 que movieron y dividieron la doctrina adventista en 1957. ¿Qué naturaleza Cristo tomó cuando se hizo hombre? Aquí está bien redactado, ¿no? ¿Qué naturaleza Cristo tomó cuando se hizo hombre? La naturaleza humana no caída, sin pecado, o la naturaleza humana caída, pecaminosa. Bueno, se vuelve interesante porque, hermanos, cuando respondamos esta segunda pregunta, tenemos que tomar una decisión. ¿Creer en un verdadero Cristo de la Biblia o creer en un falso Cristo? Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Quién será un verdadero Cristo en la Biblia de acuerdo a estas 2 preguntas? El verdadero Cristo de la Biblia
no terminó la expiación en la cruz. Miren, ahora estamos nomás hablando generalidades, pero después de que terminemos de revisar estas preguntas, vamos a hacer un estudio cuidadoso y vamos a presentar en unas horas todas las citas bíblicas y de espíritu de profecía que enseñan que la expiación no terminó en la cruz. Estamos hablando generalidades, ¿sí? Y vamos a presentar todo el fundamento bíblico y de espíritu de profecía que enseñan que Cristo vino con una naturaleza, que Cristo tomó una naturaleza humana, caída y pecaminosa. Entonces, mis hermanos, al responder esta pregunta, ya vamos a tener nosotros el argumento para que las personas decidan si van a seguir creyendo en un falso Cristo, como lo creen los evangélicos y los adventistas de la corporación y los católicos, en el verdadero Cristo de la Biblia. ¿Cuál es el falso Cristo de los evangélicos y corporativos? ¿Cuál es? El Cristo que terminó la expiación en la cruz. Ese es un falso Cristo. Y el Cristo que va a tomar o que tomó una naturaleza de Adán, una naturaleza humana no caída, sin pecado, inmaculada. Esas dos características ponen al Cristo de los adventistas de la corporación y de los adventistas evangélicos como un falso Cristo. Entonces vale la pena preguntar, ¿se van a salvar las personas que crean en esas doctrinas de un falso Cristo? ¿Se van a salvar las personas que crean en un falso Cristo? No se van a salvar. Entonces nosotros hacemos estos estudios no para criticar a la corporación ni a los dirigentes. Lo hacemos porque estamos interesados en que las personas conozcan en qué Cristo están creyendo y que sepan dónde están paradas respecto a la salvación. Porque una persona que está creyendo en un falso Cristo fácilmente va a escuchar las palabras de Mateo 7:21 cuando el Señor venga y le diga, no lo conozco, apártese de mí, obrador de maldad. Entonces vamos a continuar, mis amados hermanos. Vamos a continuar. ¿Cuál es esa pregunta? Aquí está, hermanos. Miren. Vamos a recordar lo siguiente. En la introducción histórica y teológica, edición anotada, ya George Knight nos había dicho que este libro es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ¿qué, hermanos? ¿Se merezca el título de qué? De ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Hermanos, cuando fue este libro, el adventismo se dividió. ¿Y en qué se dividió? En dos partes. Los adventistas historicistas o históricos que permanecen fiel a la doctrina adventista genuina desde 1844 y los adventistas liberales, los adventistas evangélicos, los adventistas centristas, los adventistas liberales que adoptaron creencias evangélicas y católicas, como la Trinidad, el pecado original, la naturaleza humana de Cristo tomada antes del pecado, o sea, inmaculada, el hecho de que Cristo haya terminado la expiación en la cruz. En ese adventismo está la Conferencia General de los Adventistas, la corporación de la Conferencia General de los Adventistas de hoy en día. Y en el otro adventismo historicista permanecemos, para la honra de Dios, algunos en el mundo, adventistas fieles a la doctrina de nuestros pioneros, a la doctrina de la Biblia y a la doctrina enseñada y ampliada en los libros del Espíritu de Profecía. Por eso, nosotros no somos adventistas de la Conferencia General de la Corporación.
Nosotros somos adventistas históricos o historicistas. Y en medio nuestro, pues también hay lobos rapaces. También hay falsos adventistas históricos, que más parecen adventistas histéricos. Adventistas que no enseñan la verdad. Adventistas que son adventistas historicistas que son una vergüenza para el historicismo. Son una vergüenza para el sostén propio. Aquellos que se andan uniendo en yugo desigual con los incrédulos y que andan enseñando doctrinas erradas, el futurismo, que andan enseñando que hubieron personas en este mundo que nunca pecaron, o sea, personas inmaculadas. Adventistas histéricos que andan enseñando y engrandeciendo a María y diciendo que María nunca pecó. Instrumentos del demonio que son una vergüenza, son oprobio para el adventismo historicista. Pero recuerden que el Señor el Señor dijo, de entre vosotros mismos, los peores enemigos, ¿quiénes son? Mateo 10, lo de vuestra propia casa. Los peores enemigos son los de vuestra propia casa. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? En Hechos 20:30, de entre vosotros mismos se levantarán hombres rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué dijo la profeta de Dios? Hay que temer más a los enemigos de adentro que de afuera. Eso lo vivimos. Bueno, hermanos, ¿qué dice? Pregunta sobre doctrina. ¿Qué página? 321. ¿Cómo dice aquí, hermanos? Esta frase había de convertirse en algo muy divisivo en la historia adventista debido a la acusación formulada por M. L. Andresen en el sentido de afirmar que Cristo estaba exento de las pasiones de la humanidad. Era completamente contrario a lo que siempre han creído y enseñado los adventistas del séptimo día. Hermanos, miren, aquí vamos a hacer referencia a lo que el adventismo cree respecto a la naturaleza humana de Cristo. ¿Sí? Miren lo que dice. Bien se podía decir que él fue escogido de entre el pueblo porque fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, según Hebreos 7:26. Entró a formar parte de la humanidad, no por generación natural, sino mediante milagro. Ahora sí noten esto. Tomen nota, por favor. Está diciendo acá, su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su padre. Aunque nació en la carne, era, no obstante, Dios. ¿Y estaba qué? Exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. No sé si Daniela, buenas tardes, no sé si Daniela pueda ir a ubicar acá esta referencia, el número. ¿Esto? Muy bien. Mire, aquí hay una letra en el libro que es, el número 1. ¿Sí? Hermanos, cuando George Knight escribe esto, que Jesús se convierte en nuestro fiador, él enseña la doctrina o la posición adventista moderna desde 1957. Entre esa posición moderna que dice que su nacimiento fue sobrenatural, que Dios era su padre, que aunque nació en la carne era no obstante Dios,
y que estaba ¿qué? Exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Hermanos, ¿cómo se llamaba el pastor más prominente de la época de 1930 a 1940 en cuanto a la expiación y a la naturaleza humana de Cristo? ¿Cómo se llamaba? M.L. Andreasen. Y él se opuso a la eminencia. Era erudito en esto. A él no lo incluyeron para responderle las preguntas a los evangélicos. No lo incluyeron. Porque él, si hubiera estado incluido, no hubiera permitido que esto pasara. Y entonces, ¿qué pasó? Él dice, esta frase había de convertirse en algo muy divisivo en la historia adventista debido a la acusación formulada por M.L. Andreasen. Está diciendo, esto que está aquí sombreado, escribe George Knight, y él está citando a M.L. Andreasen en el sentido de que afirmar que Cristo estaba exento de las pasiones de la humanidad era, ¿cómo era? ¿Qué decía el pastor Andreasen? Que esto era completamente contrario a lo que siempre han creído y enseñado los adventistas del séptimo día. ¿Y dónde está escrito esto? En Cartas a las Iglesias de M.L. Andreasen. Por eso es bueno que tengan este libro. ¿Sí? Y, hermanos, vamos a seguir. Aquí está resaltada la parte donde dice que estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Entonces vale la pena hacerse la pregunta. Si la naturaleza que tomó Cristo cuando vino no era una naturaleza como la nuestra y que Él estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán, ¿acaso esto no contraría lo que dice la palabra de Dios, que Cristo tomó nuestra carne y nuestra sangre y que fue tentado en todo según nuestra semejanza? ¿Acaso no pone a este Cristo en ventaja sobre el ser humano? A un Cristo que no nos puede entender ni comprender. ¿Por qué? Porque no siente lo mismo que nosotros sentimos cuando somos tentados. Y pone a un Cristo que de manera injusta nos pediría ser vencedores. ¿Cómo podemos vencer nosotros si tenemos una naturaleza o una carne inferior o más débil que la naturaleza humana de Cristo? ¿Cómo podría Él pedir a nosotros y decirnos, tienes que ser un vencedor? O decirnos al que venciere, al que venciere, al que venciere. Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, al que venciere, yo le daré gente con mi Padre. ¿Cómo? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, ¿qué significa cuando Él dice, así como yo he vencido? ¿Será que Él está haciendo alarde de que venció? ¿O será que Él está queriendo decir, yo vencí estando en tu misma carne, sintiendo lo mismo que tú sientes, porque tomé una naturaleza, una carne pecaminosa que podía haber pecado? Ahora pregunta, si la naturaleza humana que Cristo tomó hubiera sido exenta de pecar, ¿tendría sentido que Satanás venga a tentarlo? ¿Hubiera sido tentado de la misma manera que nosotros somos tentados? Es más, no ha habido otro ser en el mundo que sea tentado como Cristo fue tentado. Él sintió el extremo de la tentación. ¿Y qué es sentir el extremo de la tentación? Que tú eres tentado, pero que no cedes. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A ver, vamos a avanzar un poco más.
La Biblia y el espíritu de profecía son muy claros que Cristo vino con la naturaleza humana caída o pecaminosa. Sin embargo, nunca hizo pecado o hubo pecado en su carácter. Eso debe quedar claro, ¿verdad? Ahora sí leamos Romanos 8:3. No traje la Biblia de Andrews. Yo creo que en algún momento les indiqué en esta Biblia donde aparece George Knight y aparecen los eruditos adventistas puestos de acuerdo para hacer los comentarios, aparece en este comentario también que Cristo estuvo exento de las pasiones. Aquí dice, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿cómo? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Hermanos, la palabra de Dios enseña en Romanos 8:3 que cuando Cristo vino, tomó nuestra misma naturaleza y que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No fue una carne inmaculada, no fue una carne que no podía pecar, sino una carne en semejanza de carne de pecado, que podía ser tentada, como nosotros somos tentados, y que podía haber cedido a la tentación. Gracias a Dios no lo hizo. Y por eso tenemos nosotros la esperanza de ser vencedores. Muy bien, hermano. Entonces reiniciamos. Sí, reiniciamos porque tuvimos un problema de señal. Hebreos 2:14 dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué hizo Jesús? Él también participó de lo mismo, de la misma carne y de la misma sangre de los seres humanos que vivimos en esta tierra. ¿Sí? Para destruir por la muerte al que el imperio de la muerte es a saber al diablo. Ahora noten, dice, porque ciertamente no tomó a los ángeles, o sea, no tomó la carne y sangre o no tomó la naturaleza de los ángeles, sino a quién, sino a la simiente de Abraham tomó. Por lo cual, ¿qué dice Hebreos? Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser como en todo semejante a los hermanos. No es que Cristo haya sido diferente en carne y sangre a ti y a mí. Tenía que ser en todo, hasta en la manera en que fue tentado, en todo semejante a sus hermanos, para poder venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios. ¿Para qué, hermanos? Para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, a mí sí me da alegría saber que Cristo me entiende, porque Él siente lo mismo que yo siento. Él me comprende. Él sabe lo que es ser tentado. ¿Sí? Ahora,
como Él venció en mi naturaleza, en mi carne, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Es que, hermanos, es poderoso, ¿no es cierto? Para socorrer a los que son tentados, ¿cierto? Bien. Miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 299, el capítulo 35. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, esto era lo que creía y escribía la profeta de Dios, la hermana White. No es como dice George Knight en el libro, que la hermana White, los pioneros y los adventistas de la época de 1957 creían lo mismo. Es verdad. Miren lo que creía la profeta. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. ¿Pero qué dice? Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades. ¿Sí? Está claro eso, ¿verdad? No participó de su pecado en lo más mínimo, pero estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza, y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora la profeta va a explicar lo que creía ella y los pioneros dirigidos por el Espíritu Santo en el adventismo historicista. El adventismo historicista, el adventismo de nuestros pioneros, nunca aceptó que Cristo haya venido con una naturaleza inmaculada, tomado carne inmaculada, exenta de pecar. ¿Sí? Aquí también hay un fundamento en Primeros Escritos, página 150. Y este texto es muy importante, hermanos. Miren, está hablando la profeta de Dios en el libro Primeros Escritos, página 150. Los ángeles se prosternaron ante él. Cuando el Señor Jesucristo reúne al concilio de los ángeles y les explica que Él va a venir a morir en lugar del hombre, miren lo que pasó. Los ángeles se prosternaron ante Él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar al Padre por rescate del hombre. También les dijo a ellos que tendrían una parte que cumplir, estar con Él y fortalecerle en varias ocasiones. ¿A quién les está hablando? A los ángeles. El Señor Jesucristo les está hablando a los ángeles. ¿Y qué les dice? Que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con Él y fortalecerle en varias ocasiones. ¿Qué más les dijo? Que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos. Hermanos, ¿saben por qué la corporación adventista niega a la profeta de Dios, mutila sus libros, le hace perder fe y credibilidad a la profeta como profeta? Ella los desenmascara, porque los escritos de ella contradicen a la doctrina actual del adventismo. Y una persona que lea a la profeta, que lea los escritos inspirados, va a encontrar que Cristo tomó la naturaleza caída del hombre, no la naturaleza inmaculada. No como dice Bullón y su padre y su hijo Rubén, que tomó una naturaleza post-lapsariana. No, sino una naturaleza ¿qué? Caída del hombre. Y dice que la fortaleza, mire, que su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos.
o sea, a la de los ángeles. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre fue hecho menor que los ángeles. ¿Recuerdan en Hebreos, en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, que dice? Que tomó forma de siervo. Que el Salmo dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. O sea, se hizo hombre como nosotros. Y la naturaleza de los ángeles es superior a la naturaleza del hombre caído. ¿Notan? Entonces dice que su fortaleza no equivaldría ni siquiera a la de los ángeles, que presenciarían su humillación y sus acerbos sufrimientos, y que cuando vieran sus padecimientos y el odio de los hombres hacia él, se estremecerían con profundísimas emociones, y que por lo mucho que le amaban, querer rescatarlo y librarlo de sus verdugos, pero que de ningún modo deberían intervenir entonces para evitar nada de lo que presenciasen, que desempeñarían una parte en su resurrección, que el plan de salvación estaba ya trazado y que su Padre lo había aprobado. Hermanos, cuando Cristo vino a este mundo, tomó la naturaleza humana, la de los hombres, la naturaleza caída. Ni siquiera vino con una naturaleza igual a la de los ángeles. ¿Sí? Tomó la naturaleza humana caída. Veamos algo más. Deseado de todas las gentes, página 42. Mire esto de importante. Y está en el libro del Deseado de todas las gentes. Aún en el que tiene el sello del Vaticano. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. ¿Qué está queriendo decir? Que si Cristo hubiera tomado la naturaleza humana como la naturaleza de Adán en el Edén, aún eso hubiera sido una humillación. ¿Notan? Pero ella va a aclarar acá por el Espíritu Santo que ni siquiera tomó la naturaleza de Adán antes de que pecara. Miren lo que sigue diciendo. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Hermanos, ¿notan la diferencia? ¿Cómo era la naturaleza del hombre en el Edén antes de que pecara? ¿O cómo era la naturaleza del hombre en los tiempos que el Señor nace después de 4000 años de pecado? ¿Cómo era? Hermanos, era una naturaleza más depravada, ¿cierto? Porque se había degenerado la raza humana. ¿Cómo sería, hermanos, que en Génesis 6, el Señor, ¿qué hace? A los 2000 años aproximadamente del Edén, dice que la tierra estaba llena de violencia y que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Y qué decidió el Señor? Destruir a todo ser viviente. ¿Cómo sería de avanzado el mal a los 2000 años? Ahora peor a los 4000. Noten, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. 4000 años, ¿desde cuándo? Desde el Edén hasta el nacimiento del Señor, ¿cierto? 4000 años. Como cualquier hijo de Adán, miren esto, resaltado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Hermanos, ¿qué es lo que heredamos? ¿La naturaleza pecaminosa o el pecado? ¿Qué es lo que heredamos de nuestros padres? La naturaleza pecaminosa, no el pecado. Porque si decimos que heredamos el pecado, estamos aceptando ¿qué? La doctrina católica del pecado original. Y ustedes quieren saber que la doctrina del pecado original es aceptada por los adventistas del séptimo día, porque ellos aceptan que nacemos pecadores y no hacen la diferencia entre nacer con pecado
y nacer con la tendencia a pecar. No hacen la diferencia. Basados en el texto de David que dice en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero cuando David escribe eso, ¿a qué se estará refiriendo? ¿A que él nació pecador o a que su madre que lo engendró era una persona pecadora como todo ser humano? A su madre. Ahora, el que enseña y dice que han habido personas en este mundo, aparte del Señor Jesucristo, que nunca pecaron, pues está enseñando doctrinas de demonios. Está enseñando doctrina de la Inmaculada Concepción y vida de algunas personas. No es un instrumento de Dios. Porque esa es una doctrina de demonios, es antibíblica. Tenemos que decir así, con propiedad, sin temor. ¿Cómo dice más? Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. ¿Cuáles eran los efectos de la ley de la herencia que tomó Jesús? ¿Quiénes fueron sus antepasados? ¿Quiénes? Por ejemplo, David, Salomón. ¿Y quién era David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Salomón? ¿No es cierto? Los antepasados del Señor eran pecadores. ¿Sí? Y el Señor tomó la naturaleza humana después de 4000 años de degeneración. De pronto este tema lo están escuchando algunas personas para la honra de Dios y quizás no les va a quedar claro el hecho de que aquí decimos que nosotros no nacemos pecadores, sino con naturaleza inclinada a pecar. Y voy a hacer, por amor a ellos, la aclaración. En la Biblia es pecado. Primera de Juan 3:4. Pecado es la transgresión de la ley. Entonces, para ser pecador, ¿qué se necesita? Transgredir la ley. ¿Sí? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, para ser pecador, además de transgredir la ley, se necesita saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado en la Biblia también es todo aquello que no proviene de fe. O sea, para ser pecador se necesita no creer. Pero la definición de pecado más común es que pecado es la transgresión de la ley. Entonces, el pecador, para ser pecador, ¿qué necesita hacer? Transgredir la ley, violar la ley. Entonces yo pregunto, un bebé que recién nace, o de un día o 2 días de nacido, de 8 días o hasta de un año de nacido, inclusive un poco más grande, ¿sabe lo que es pecado? No. ¿Sabe lo que es ley? ¿Decide hacer lo malo? ¿Decide transgredir la ley? No lo sabe. Entonces, ¿cómo puede ser considerado pecador si él no ha transgredido la ley? Entonces, no está bien ni es bíblico creer que los bebés o los niños cuando nacen o las personas que nacemos, cuando nacemos ya somos pecadoras. No es bíblico, porque no hemos transgredido la ley. Cuando la persona crece y es consciente de hacer lo bueno y no lo hace, o es consciente de que violar la ley es pecar, y lo hace, se convierte en un pecador. Entonces la pregunta sería, ¿nosotros nacemos pecadores o llegamos a ser pecadores? Llegamos a ser pecadores. ¿Cuándo? Cuando transgredimos la ley. Ahora, ¿cuál es el problema con los evangélicos? Que quitan la ley y la ponen a ser clavada en la cruz, a ser anulada. Y donde no hay ley, ¿qué pasa? Donde no hay ley, no hay pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora sí notan la importancia de la ley y el concepto de pecado y de pecador. Yo no nazco pecador,
pero nazco con una naturaleza inclinada a pecar. Yo heredé de mis padres el egoísmo, el orgullo, la intemperancia, la ira, heredo enfermedades hereditarias, pero el pecado yo no lo heredo porque yo me convierto en pecador cuando transgredo la ley. ¿Notan? Hay una diferencia ahí, ¿no es cierto? Sí, el Señor nos ha dado a nosotros libre albedrío para escoger lo bueno o lo malo. Y Él nos da, cuando escogemos lo bueno, el poder para obedecer. Y sus méritos hacen posible que seamos nosotros justificados. ¿Sí? Justificados por la fe, pero la fe implica obediencia. Yo no solamente puedo creer que soy justificado por creer, porque los demonios también creen, pero no obedecen. La justificación verdadera es aceptar la justicia de Cristo, los méritos de Cristo. ¿Para qué? Para creer en Él como único Salvador y para obedecer los requerimientos de su ley. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Por eso en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Por eso en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón que se llenó de ira contra el remanente fiel. ¿Y quién es el remanente fiel? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, guardar los mandamientos, hermanos, forma parte de la fe que obra por el amor. ¿Sí? Y guardar los mandamientos tiene mucho que ver con la salvación. Una persona que no guarda los mandamientos, ¿cómo puede pretender salvarse? Así crea en Jesús. Esa fe en Jesús que lo lleva a desobedecer no es fe verdadera, no es una fe genuina, no es una fe que obra por el amor. Y lo estamos explicando de una manera sencilla para que las personas fieles a Dios, personas honestas y sinceras, lo crean, lo acepten, porque eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Bueno, hermanos, mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Bueno, nos vamos a ubicar aquí en el libro, hermanos. Aquí lo tengo el libro, ¿sí? Aquí está la página, ¿qué, hermanos? 560. Yo quisiera, de pronto alguien quiera revisar, página 560. Y nos vamos a ubicar aquí en esta parte donde, en la página 560, noten el encabezado, mire, dice, tomó la naturaleza humana, ¿qué? Inmaculada. Inmaculada. ¿Sí? Tomó la naturaleza inmaculada. Ahora, miren lo que el pastor Nay dice así. El encabezado número 3 ha sido considerado problemático porque implica que Elena de White creía que Cristo tomó la naturaleza inmaculada, cuando en realidad ella, ¿qué? Afirmó lo contrario. ¿Quién está escribiendo eso? George Knight. Es muy fácil entender que el mismo George Knight, a pesar de que aquí dice medias verdades, él está reconociendo que la profeta de Dios, la hermana White, no creía que Cristo tomó la naturaleza inmaculada. Ella creía lo contrario, dice él. Él mismo lo está diciendo. Por ejemplo, en 1896 escribió que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y dónde es eso? En la Review
and Herald, el 15 de diciembre de 1896, página ¿qué? 798. Perdón, 789. Estoy viendo al revés ya. Ahí está la cita, hermanos. El mismo George Knight la cita. A ver, yo quisiera confrontar a Bullón o a los Bullones con George Knight. George Knight dice que la profeta de Dios no creyó que Cristo haya venido con una naturaleza inmaculada. Y los Bullones dicen que Cristo vino con una naturaleza inmaculada. ¿Perdón? ¿Por qué dicen Alejandro Bullón eso, que Cristo vino con una naturaleza inmaculada? ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué Alejandro Bullón, su hijo Rubén Bullón y otros, los eruditos adventistas, porque estos libros de preguntas sobre doctrina o las creencias fundamentales de los adventistas, no son el resultado de uno o dos pastores, sino es la voz de la conferencia general, ¿cierto? ¿Por qué ellos enseñan eso? ¿Por qué, hermanos? ¿En qué se fundamentan? ¿En qué se fundamentan? Se fundamentan, hermanos, en que la conferencia general cambió la doctrina adventista genuina a una doctrina evangélica. Y para los evangélicos, Cristo tomó la naturaleza inmaculada. Y ellos, recuerden que el objetivo de todo esto, ¿qué era? ¿Qué era? Ser reconocidos como iglesia y pertenecer ahora al mundo de los cristianos. Vendieron la verdad. ¿Sí? Por eso ahora la denominación no es es una denominación que se llama Corporación Adventista y creen esta doctrina. ¿Tiene fundamento bíblico esta doctrina? No tiene fundamento bíblico. ¿Tiene fundamento inspirado en los pioneros o la profeta de Dios esta doctrina? Entonces, ¿en qué están creyendo los que aceptan esas doctrinas de Bullón y siguen a Bullón? ¿En qué están creyendo? ¿Qué dice 1 Timoteo 4:1? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? 4:1. Hermanos, ¿qué dice, hermanos? Por favor, alguien que... 1 Timoteo 4:1. Voy a leer, hermanos, porque lo tengo aquí a mano. ¿Sí? Miren. Dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos o en los postreros tiempos, algunos que van a hacer, apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Mis amados hermanos, por favor entendamos que aquí no estamos atacando al uno, al otro, no. Estamos desenmascarando las doctrinas de demonios que enseñan estos dirigentes apóstatas y la Conferencia General de la Corporación de los Adventistas del Séptimo Día como institución. Y yo le doy gloria a Dios, hermanos, y alabo y agradezco el nombre de Dios y la oportunidad que nos da de presentar de esta manera sencilla estos temas, porque hay muchas personas honestas de corazón que están escuchando esto. Y no lo hacemos para que nos den un like, no, ni para que se suscriban. Nunca pedimos nosotros darle un me gusta o darle un like a nuestro video o suscríbete. No, 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 hermanos. No estamos buscando fama, ni gloria, ni adoración.
estamos enseñando. Es nuestro deber predicar la verdad tal como es en Jesús, para su honra y su gloria. Y que las personas que aman de verdad a Dios, que de verdad desconocen o han sido engañadas con esas doctrinas de demonios, despierten por favor y sepan que están siguiendo a un falso Cristo y que al seguir a ese falso Cristo no se van a salvar. Entonces le podemos llamar con propiedad que estas doctrinas de que Cristo terminó la expiación en la cruz y de que Cristo vino con una naturaleza inmaculada, ¿cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama? Doctrinas de demonios. Y aquellos que enseñan que hubieron personas en este mundo que nunca pecaron, están enseñando doctrinas de demonios. Bien harían en arrepentirse y volverse de sus malos caminos, porque son impíos. Y el Señor les dice a los impíos: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, oh casa de Israel, ¿por qué moriréis? Pero el impío, cuando es impío y no se aparta de su impiedad, ¿qué va a pasar? Morirá por ello. Morirá por ello, si no se aparta de la impiedad. Pero hay muchas personas, hermanos, que van a escuchar estos temas. Y van, porque aman a Dios, van a ser impresionadas por el Espíritu Santo, porque nosotros no convencemos. Aquí a duras penas estamos en nuestras limitaciones presentando un escrito está. Y no hacemos alarde de que somos eruditos o que somos leídos o que tenemos los grandes títulos. No, hermanos, porque el Señor ha prometido que el mensaje final de Dios va a ser predicado por personas sencillas, indoctas, humildes, que van a ser bautizadas por el poder del Espíritu Santo que por los cursos en las universidades, los libros que se hayan leído o la biblioteca que tengan en su casa. Y no estoy en contra de no leer, hermanos. Tenemos que prepararnos, pero a la honra y gloria de Dios. ¿Está bien? Entonces, hermanos, dice, aquí hay una cita, ¿no es cierto? Nuevamente, dice Journay, en 1900 puso por escrito que tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. En esta publicación que se llama El Instructor Juvenil del 20 de diciembre de 1990, perdón, de 1900. Hermanos, si la profeta de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, había escrito todo esto casi 50 o 60 años atrás, entonces, ¿por qué los dirigentes adventistas les dijeron a los evangélicos que los adventistas nunca habían creído en eso? ¿Tiene razón George Knight cuando dice que no fueron transparentes? ¿Que les mintieron? O sea, si mintieron, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Actuaron y se pusieron de parte del diablo, le mintieron a los evangélicos y de paso cambiaron la doctrina, atentaron contra el escrito está. ¿Ustedes piensan que alguna vez van a ver a Figur, van a ver a Anderson, van a ver a Fromm? ¿Alguna vez en la vida los van a ver? ¿Y van a ver a Walter Martin y van a ver a Van House? Yo sí los voy a ver. Yo estoy seguro que los voy a ver. ¿Cuándo los voy a ver? Al final de los 1000 años, cuando resuciten para ser destruidos. Porque ellos no dejaron evidencia de que se habían arrepentido. Antes condenaron al pastor Andreasen y a otros y dijeron que los que aceptábamos la doctrina de la naturaleza caída que tomó el Señor, o que los que aceptábamos que la expiación no terminó en la cruz, ¿qué éramos?
éramos una secta o sectarios irreverentes. ¿Sí? Y bueno, y tildaron y menospreciaron a los que se opusieron en su época. Aquí hay otra cita, hermanos, mire. Como cabía esperar, esas citas fueron omitidas de la recopilación de preguntas sobre doctrina en las páginas 650 a 652 del libro original. Por lo tanto, preguntas sobre doctrina, ¿qué hizo, hermanos? Mire, yo no entiendo a qué está jugando George Knight. Notan que por un lado presenta argumentos para darle razón al adventismo genuino y por otro lado habla de los adventistas históricos en tercera persona y tuerce algunas cosas. ¿A qué está jugando? ¿Qué significa la palabra jesuita? ¿Qué significa? Hipócrita. ¿Te vuelves judío ahora entre los judíos? ¿Te vuelves cristiano entre los cristianos? ¿Te vuelves católico entre los católicos? ¿Adventistas entre los adventistas? Con tal de destruir las denominaciones. ¿Y entonces qué dice? Por lo tanto, preguntas sobre doctrina no solo presentaba un encabezado engañoso. ¿Cuál es el encabezado engañoso? Tomó la naturaleza humana inmaculada. Ese es un encabezado engañoso. No solamente presentaba un encabezado engañoso, sino que había incurrido en ¿qué? En omitir o en la omisión de presentar la evidencia que habría contradicho ese encabezado. Hermanos, ¿qué está diciendo George Knight? Que los autores de preguntas sobre doctrina presentaron un encabezado engañoso para hacerle creer que Cristo, a los lectores, que Cristo tomó la naturaleza humana pecaminosa, que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada, sino que también que escondieron la verdad, omitieron los escritos de la profeta que hubieran ¿qué? Que hubieran contradicho ese encabezado. Escondieron la verdad. Hermanos, ¿y qué pasa cuando una persona esconde la verdad? ¿Qué muestra? La mentira. Está mintiendo. ¿Y quién es el padre de la mentira? Entonces, por favor, entendamos que estos señores pastores de hoy en día, todos, sin excepción, están enseñando doctrinas de demonios. Están presentando doctrinas que no son bíblicas. Y el adventismo moderno reconoce que su iglesia es una santa católica iglesia y que ahora ellos se llaman como adventistas evangélicos. Por eso Israel Leito, cuando fue el presidente de la Unión Interamericana, escribió, y hemos presentado la evidencia, en la revista adventista dice, los adventistas evangélicos, pónganse de pie. La denominación adventista es una denominación evangélica, sin lugar a dudas, porque creen doctrinas evangélicas, cantan himnos evangélicos, oran como los evangélicos, se visten como los evangélicos, comen como los evangélicos, celebran fiestas como los evangélicos, predican como los evangélicos. El resultado ha sido que preguntas sobre doctrina ha sido ¿qué? Vilipendiado por muchos adventistas y que probablemente haya hecho más por crear división teológica en la iglesia. ¡Uy, qué tristeza! Ahora, George Knight hace ver a preguntas sobre doctrina vilipendiado. Hermanos, preguntas sobre doctrina pone de manifiesto el credo de los adventistas. Y noten esto, hermanos. No traje lamentablemente pero sí, aquí está. Aquí en la contraportada, ¿sí? En la tapa final del libro, ¿qué dice? Pregunta sobre doctrina es una clara respuesta bíblica.
a las interrogantes más desafiantes que se han lanzado contra el cuerpo doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué es lo que dice Jornay? Que es una clara respuesta bíblica. Y miren lo que va a decir. Una obra imprescindible en toda biblioteca personal o institucional. Un libro que no se puede ignorar. Las mejores y más autorizadas respuestas a todas las dudas y objeciones a las creencias distintivas de los adventistas del séptimo día. ¿Qué es lo que son las respuestas que están aquí en este libro? Respuestas ¿qué? Bíblicas y las mejores y más autorizadas respuestas. Es una posición, es la posición de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Yo no puedo creer en esas doctrinas. Y una persona que esté de verdad pensando en la salvación, en su salvación, en la de su esposa, en la de su esposo, en la de sus hijos, en la de sus hermanos, en la de sus amigos, tiene que rechazar las doctrinas escritas ahí. Ahora, ellos toman, noten, ellos toman una frase que el pastor M.L. Andreasen dijo y la ponen ahí de primera en los comentarios del libro. ¿Sí? Aquí hay unos puntos de vista en la página, bueno, en la primera página. Y noten lo que ponen, ahí primero ponen que el 4 de noviembre de 1957, el pastor M.L. Andreasen, en su libro La expiación, escribió esto. Toman solamente esa partecita. ¿Qué dice? Hay muchas cosas buenas en el libro que pueden ser de auténtica ayuda para muchos. El pastor M.L. Andreasen dice, hay muchas cosas buenas en el libro que pueden ser de auténtica ayuda para muchos. Y puede que algunos piensen que lo repudio todo, cuando lo que me preocupa es únicamente la sección sobre la expiación, que es completamente inaceptable y debe ser retirada. Dos cosas importantes aquí. ¿Ustedes creen que el pastor más erudito de la época solamente va a repudiar lo que este libro dice en cuanto a la expiación? No. ¿A la expiación? ¿Ustedes creen que siendo un pastor consagrado y erudito también no iba a repudiar la doctrina de que Cristo tomó la naturaleza inmaculada? ¿Acaso él no iba a repudiar lo que van a decir de la profeta de Dios? ¿Acaso él no iba a repudiar lo que van a decir del santuario en este libro? ¿Que van a decir que no es literal? Ahora, hay muchas cosas buenas en el libro que pueden ser de auténtica ayuda para muchos. ¿Qué les recuerda eso, hermanos? Si el pastor M.L. Andreasen dice que en ese libro hay muchas cosas buenas que pueden ser de ayuda para otros, ¿qué les recuerda eso? La estrategia de Satanás de mezclar 99 verdades con una parte de error. El cianuro doctrinal viene envuelto en medio de muchas verdades, pero meten el cianuro ahí, la diminuta partecita que te envenena y pase desapercibido. Pero bueno, en ese libro sí se les fue el pulso. Abiertamente están respondiéndole a los evangélicos, cambiando la doctrina. ¿Está bien? Estamos aquí entonces terminando aquí el problema. Sí, ahí está el encabezado que tomó la naturaleza humana inmaculada. Ahora, ¿cómo se traslada del libro Preguntas sobre Doctrina unos años después al libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día? ¿Por qué surgió o por qué nació el otro hermano de Preguntas sobre Doctrina? ¿Por qué? Porque este libro, como era divisivo, desde 1957, que lo empezaron a publicar, llegó un momento donde no lo publicaron más porque había oposición. Entonces, hermanos, crearon este libro.
nació este hermanito. Creencias de los adventistas del séptimo día. Hermanos, y aquí dice, hablando de Cristo, de Dios el Hijo, dice esta partecita, aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente hombre. Jesús el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Hermanos, allí no están aclarando que Cristo haya tomado nuestra misma naturaleza. ¿Sí? Allí dice que es eternamente Dios y llegó a ser también verdaderamente hombre. Jesús el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Esa parte la vamos a aclarar, ¿bien? La vamos a ampliar después. Aquí está la misma parte. Volvemos a poner el comentario del libro que es el libro más divisivo de la historia del séptimo día. Y aquí, hermanos, entonces, creo que el tiempo se nos está yendo. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios, terminamos esta parte. El tiempo se nos ha ido. Y en nuestra próxima intervención vamos a responder la pregunta. De las 4 preguntas, perdón, de las 48 preguntas que hay en este libro, ¿sí? Hay 4 preguntas que destrozaron la fe adventista genuina. Y esas preguntas son 4. Ya respondimos una. Ya estudiamos la respuesta a una de esas preguntas. Hoy respondimos la otra o analizamos la respuesta que dio la conferencia general a la segunda pregunta. Hermanos, estar aterrados cuando estudiemos la respuesta que le dieron, en el libro Preguntas sobre Doctrina, que es la pregunta número 9. La pregunta número 9, que acá está condensada con ese título, pero que la voy a leer acá, hermanos. Los escritos de Elena G. de White y su relación con la Biblia. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena G. de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? ¿Consideran ellos que los escritos de la hermana White estén en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Esa es la pregunta que hacen. ¿No es cierto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que están en el mismo plano que los escritos de la Biblia? ¿Cómo haríamos para responder esa pregunta? Con otra pregunta. El Espíritu Santo que inspiró a los profetas de la Biblia es el mismo Espíritu Santo que inspiró a la hermana White, a la profeta de Dios. ¿El Espíritu que inspira a los profetas es el mismo para todos? ¿El Espíritu Santo hizo diferencia entre profeta mayor y profeta menor? No. Ahora, ¿cuáles son las creencias? Noten esto. Lástima que el tiempo se nos fue, pero eso lo vamos a analizar en la próxima clase. ¿Cuáles son las creencias que los adventistas tienen en común con otras denominaciones? Ya dijimos Trinidad, ¿sí? Pero ¿saben? Hay una creencia que los adventistas tienen en común con todos. Y esa creencia dice que los adventistas tienen como única regla de fe y conducta la Biblia. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica? Implica que los adventistas no aceptan como regla de fe
los escritos inspirados de la profeta de Dios. No lo están. Y por eso Bullón y Bor y todos los pastores adventistas enseñan que solamente debemos explicar las doctrinas con la Biblia, sin el espíritu de profecía. Ahora sí preguntémonos, ¿los evangélicos tienen la Biblia? Sí. ¿Los católicos tienen la Biblia? ¿Los metodistas, la Alianza Cristiana, los pentecostales tienen la Biblia? ¿Y por qué no creen en el santuario? ¿Por qué no creen en el sábado? ¿Por qué no creen en la ley de Dios? ¿Por qué no aceptan la reforma pro salud? ¿Por qué no aceptan la marca de la bestia? La ley dominical. ¿Por qué no creen en eso? Porque han rechazado los testimonios. Entonces, como la Conferencia General es evangélica y católica, entonces ahora te dicen que el adventismo tiene como única regla de fe la Biblia y que no puedes utilizar los libros de la profeta de Dios para enseñar doctrina. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos, que las iglesias de Babilonia tenían la Biblia, pero no entendieron el santuario? No entendieron la ley de Dios, no entendieron el sábado y hasta ahora no lo entienden. ¿Por qué? Porque han desechado los testimonios. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha ido. En la próxima clase vamos a responder la pregunta, pero vamos a seguir analizando el contexto de lo que fue el año de 1957 y lo que pasó, ¿sí? Lo que pasó para que se cambiara la doctrina del adventismo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, es la hora de hacerlo, mis hermanos. Allí está la hermana Mónica, nuestros hermanos, nuestra hermana Argenis, vamos a escucharla. Denos un segundito, hermana Argenis, conectamos el audio. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Es para compartir algo que encontré en el libro Cartas a las Iglesias, en donde el pastor Andreasen escribe de que cuando los evangélicos fueron a visitar las imprentas, pues ya no iban a encontrar más libros o textos donde estuviera escrito lo contrario de lo que ellos estaban pidiendo, ¿sí? A las doctrinas que estaban, como dijo usted hace ratico, ocultando. Y entonces la respuesta de los dirigentes que dieron al señor Martin era que habían algunos lunáticos marginales, así como hay locos irresponsables en cada campo del cristianismo fundamental. Y dice él, evidentemente eso es ir demasiado lejos. La señora White nunca estuvo entre los lunáticos marginales, como tampoco los autores de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Nuestros dirigentes deberían pedir la más humilde disculpa a la denominación por tal calumnia hacia sus miembros. O sea que quienes habían escrito esos libros, la hermana White, los pioneros, fueron calificados por los dirigentes adventistas, ni siquiera fue por los evangélicos, por los dirigentes adventistas como lunáticos marginales. Y dice el pastor, estoy humillado de que tal acusación pudiera haber sido hecha y aún más de que nuestros dirigentes estén completamente insensibles en su actitud hacia ellos. Y en el mismo libro, Bien, hermana, muchas gracias por llevarnos directamente a Cartas a las Iglesias del pastor M.L. Andreasen, donde él se pronunció y obviamente con toda razón citó las de los dirigentes adventistas a los evangélicos para referirse a los pioneros adventistas y a los pastores que sostenían la doctrina correcta, entre ellos él, como lunáticos marginales, sectarios, irreverentes, bueno, y otros adjetivos más. En otras palabras, unos locos.
resentidos, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios que ellos se mantuvieron fieles. Lamentablemente, la apostasía siguió su curso y de esta relación de adulterio se originaron estas y otras doctrinas que vamos a analizar después en los estudios que vienen. Gracias por su paciencia. Esperamos haber sido sencillos pero claros y que ojalá esto nos motive a nosotros a investigar más, a leer por nosotros mismos estos libros que nos cuentan toda la historia, historia que desconocen muchas personas sinceras y por eso están engañadas profesando una fe evangélica y católica, creyendo en un falso Cristo. Hermanos, oremos para que el Señor nos ayude para que este mensaje sea difundido. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a orar. Acá hay una pregunta. Por favor, terminar la tarea de sábado, por Dios, que me conceda un momento para hacer una oración personal por mi salud. Muy bien. Vamos a orar por... Yo también, hermano Carlos, pido, hermano La Carlos. hermana Luz Marina quiere aportar algo. Regáleme un segundito, Hermano hermana Carlos. Luz Marina, adelante. Hermano Carlos, yo también pido oración porque tengo aquí un niño que le estoy haciendo un tratamiento y entonces pido oración para el niño y el hermanito de él que también mantiene delicados de salud. Entonces pido oración por estos niños que lo estoy aquí tratando y también por mí, pastor. ¿Listo, hermano La hermana Carlos? Luz Marina pide por oración por su pastor. No, Por el niño. hermano Carlos. No, Bueno, hermano Carlos. Recuerden No. nosotros, como dice el Señor Jesucristo, vosotros todos sois hermanos. ¿sí? Hermano Gracias a Dios Carlos. que somos todos hermanos. Con mucho gusto, hermana Luz Marina. Vamos a hermano orar. Carlos, fue que le dije pastor por equivocación. Oremos. Bendito Dios y Padre, a ti te damos gratitud y alabanza en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites honrarte, alabarte, reconocerte como el gran Dios y Salvador nuestro. Oh Señor, gracias por conservarnos la vida, la fe, por estar obrando con poder en nuestra mente, en nuestros miembros. Gracias, Señor, porque las oraciones son respondidas conforme a tu santa y divina voluntad. Queremos agradecerte, Señor, porque sostienes la fe de mis hermanos, porque muchas personas que te aman están buscando la manera de conocer al verdadero Cristo y con tu poder apartarse de esas doctrinas de demonios en las que han venido creyendo, apartarse de ese falso Cristo que no salva. Te ruego por ellas, por sus hogares, por su trabajo, y también te ruego en esta hora, Señor, por la salud de mi hermano Cornelio, para que tú lo bendigas, intervengas en su vida. Oh Señor, extiendas tu mano sobre él, lo rescate, Señor, en su salud, y si es tu voluntad, su vida sea postergada con buena salud. Al igual que oramos por el niño que se encuentra con la hermana Luz Marina, para que tú lo bendigas a las personas que están recomendándole los tratamientos de Dios, los remedios sencillos de la naturaleza, para que la salud de este muchacho pueda ser recuperada. Igualmente seguimos orando por la salud de Camila, Señor, allá donde se encuentra ella, que tú la bendigas, la restaures, dirijas todo don, bendigas a las personas que le están ayudando. Y también, Señor, te pido, Señor, que tú bendigas a las personas por las cuales estamos intercediendo en favor de ellas, Señor, colocando en las manos de nuestro Señor Jesucristo a estas personas que están conociendo el mensaje del verdadero adventismo genuino. Te agradecemos, Señor, por estas bendiciones.
pedimos por las personas fieles, sinceras que te aman. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a seguir en esta noble tarea de participarle a otros lo que tú nos has dado a conocer. Oh Señor, muchas gracias. Te ruego que bendigas a mis hermanos aquí presentes, a los hermanos que están conectados ahora con nosotros en las redes y a todas esas personas, Señor, que están mirando y escuchando estos programas con el fin de aumentar su conocimiento, de aprender del verdadero Cristo para obedecerle. Oh Señor, muchas gracias por amarnos y cuidarnos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponga el himno. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará, a sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán, con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos donde el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús.
conectados con nosotros. Agradecemos por haber estado en este día con nosotros y esperamos con la ayuda de Dios que en esta semana a todos les vaya bien y sigan siendo bendecidos por el Señor. Que Dios los bendiga.